cuando yo leo esta lectura, cuando ahorita leo esta lectura y la leyó Diana, etcétera, el testimonio que yo tengo es algo que pasó en mi familia, ¿ok? Por eso yo quería que escuche el Valentín, porque él quedó muy pequeñito cuando falleció nuestro padre, él quedó de 8 meses, me parece. Sí, él nació en 1958. Sí, él nació en 1958, mi hermano, el último, ¿bien? Es tu papi. Bien. Mi mami, nosotros vivíamos en Chone, en el Valle Alfaro concretamente, y mi papi tenía en ese tiempo como una haciendita, una finca, algo así tenía. Y mi papi era una finca muy productiva, bien productiva, era una viña que él tenía, exactamente creo eran como 38 hectáreas según lo que me conversó mi mami. Nos conversó, bueno, a mí me conversó, no sé, por eso quería saber si el Valentín también sabía esto. Entonces, era una finca bastante productiva, algo parecida como la de sí, algo así parecida, porque mi mami decía que en esa finca producía todo, yuca, plátano, tú sembrabas, por ejemplo, lo que sea, y mi mami tenía unos palomares, palomitas de Castilla, había cualquier cantidad de palomas de Castilla. No tenían ganado, pero en ese tiempo tenían como cerditos y tenían gallinas, pero dice mi mami que las gallinas, en ese tiempo, por ejemplo, las gallinas ponían en el campo, ella salía, caminaba para allá, encontraba huevos por allá, salía huevos por donde quiera, había huevitos, las gallinas, y a veces dice, las gallinas llegaban a la casa empollando con 18, con 20, con 30 pollos, era una finca bien productiva, que estaba llena de paz, llena de armonía. La finca se llamaba Los Tres Cerritos en Eloy Alfaro. Bueno, y en esos años, estamos hablando de 1950, por ahí más o menos, y un poquito antes, donde mi mami se casó con mi mami, por supuesto, y ellos eran prácticamente del campo, personas trabajadoras, y en ese tiempo habían unos vecinos, justamente unos vecinos de apellidos Chica, ¿sí? Estas personas llegaron por ahí, deslindaban con la finca de papi y mami y veían que esta finca era tan productiva que se la querían comprar, ¿sí? Justamente le querían comprar la finca. Y después estos se metieron a la finca de nuestros padres, se metieron, invadieron un cierto terreno, no sé qué tanto sería la invasión que hicieron. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Como mi papi era entendido un poco en las leyes, porque él sirvió en ese tiempo para la junta militar. Algo me conversaba mi mami, que en Loy Alfaro, él en esos tiempos era el Febres Cordero, me decía él, era de la Febres Cordero. Entonces mi papi era un hombre medio entendido en las leyes. Él era entendido en las leyes. Bueno, y entonces mi papi no quiso pelear con estos señores, sino que se fue a denunciar a Chone. Cogió de sus abogados, hizo la buena defensa y ganó los juicios. Sí, ganó el juicio. Y en ese tiempo mi abuelo Benigno, que vivía aquí en Santo Domingo, era dueño de la urbanización Zambrano de aquí de Santo Domingo. Esta urbanización Zambrano de la avenida de Esmeralda es de mi abuelo, o era de mi abuelo porque ya falleció. Entonces, mi abuelo se vino para acá a Santo Domingo y todo eso, se quedó por allá en Chone, se quedó mi papi, que se llama Santiago Alejandro. Y en nombre de mi padre le puse ese nombre a mi hijo, porque mi padre era un hombre muy bueno, muy justo. Bien.
Y un proceso de juicio. Y finalmente la corte provincial en ese tiempo le dio la razón a mi padre. Ganamos el juicio. Mi mami dice que ganamos el juicio con costas y perjuicios. Y en esos tiempos prácticamente operaba la ley del malo, ¿sí? La ley del malo, el más fuerte. La ley no se respetaba. Por eso había en ese tiempo la Febres Cordero, ¿sí? Parece que se llama Febres Cordero, era como una policía, es como la caballería, como la caballería éramos fuertes en ese tiempo. Y bueno, el caso es que una vez que gana el juicio, mi padre, estos señores tenían que pagarle daños y perjuicios a la familia Zambrano Ávila. Y como estos señores no se vieron vencidos ante la autoridad, lo que hicieron fue, se aconchavaron entre 7 personas, ¿sí? La lista por ahí, mi mami siempre nos dio la lista de estas personas. Una vez que ya mi padre salió a la finca, mi madre me dice que mi papá salió a la finca por ahí a darse la vuelta con un machete en la mano y esas cosas, como todo campesino. Y cuando escuchó los disparos, boom, 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 que disparaban, chuta, parecía que era la guerra, dice mi mami. Y venían tras de ellos uno de tal Aparicio Chica, etcétera, un poco de pero apellidos chicas, y le venían siguiendo 7 personas con disparos de escopeta, y mi padre decía, mujer, dame la Ruber, porque mi papi tenía una arma, y ya cuando mi mami bajó a cogerlo a mi papi cayó ya cerca de la casa, pero como mi mami cogió la Ruber, y no sé, me acuerdo si ella dijo que disparó al aire o algo hizo, botó la Ruber, pero ahí ya se desaparecieron, se corrieron esos, y ella identificó quién eran los vecinos del juicio que les había ganado mi padre. Bien, una vez que ya mi padre ya lo llevaron, lo subieron a la casa, me acuerdo que mi padre, yo estaba pequeñito, yo tendría tal vez como unos 3 años, me parece, unos 3 añitos estaba, el Valentín estaba de meses, estaba de 8 o 9 meses, me parece, según los años así. Ven, mi padre nos acercó a todos ahí, en el hecho de su muerto nos dio la bendición y todo eso, y él dijo que les perdone a los criminales, y que le dijo a mi mami, mujer, ándate a la casa del pueblo, deja todo aquí, deja todo y cuida a nuestros hijos. Y mi mami hizo eso, y salimos, y mi mami salió a la ciudad, a Eloy Alfaro, que ahí teníamos una casa de 2 pisos, que últimamente ya mi mami ya por los tiempos, por el año que pasó, ya se vendió esa casa, etcétera. Bien. Mi mami salió, y estos individuos, porque mi papi decía, sáquenme a Chone, que yo voy a resistir y yo no voy a morir. Y como sabían que mi papi era medio atleta, medio comando en ese tiempo, medio comando paracaidista, entonces le tenían miedo a mi papi, en el sentido que era un hombre fuerte, pero no era miedo, no en el sentido de que él era peleón, sino que era fuerte, de corpulento, tenía una buena estatura, decía mi mami, y hacía siempre ejercicio, él estaba bien activo físicamente. Entonces, le hicieron y le amenazaron a las personas que estaban ahí, si alguien saca al herido de aquí, los mato en el camino. ¿Sí? Y mi papi, dice mi mami, que él demoró siquiera como 7 horas para morir o un poco más. Él tenía disparos en la pierna, tenía disparos en las costillas, tenía disparo en la espalda, porque estos cobardes le dieron por la espalda y todo. Y mi papi, si realmente hubiera habido en ese tiempo gente buena y no tenebrosa, mi papi hubiera vivido, porque él dice mi mami que mi papi no murió fácilmente, murió de desangramiento, porque no había quien y en la desesperación, mi mami viuda, con 7 cachorritos, ¿sí?
el Valentín más chiquito de 9 o 8 meses. O sea, prácticamente fue una desgracia fatal. Después de eso salimos al pueblo. Y aquí la historia que cuadra con la mía, con la familia, es que en ese tiempo había, el nombre no sé cómo se llama, pero una mujer, por no decirlo menos, maldita, parecida a la Jezabel. ¿Quién era en ese tiempo Jezabel? Una hermana de mi mami, que mi mami le había dado posada ahí en esa finca, y la había tenido ahí, porque había en la finca, habían también 2 casas, y le dijo, hermana, quédate ahí, ¿sí? Y esta hermana era una, bueno, no quiero afectar a las solteronas, era una señora que mi hermana, la tía, ay, no me acuerdo de esta tía porque me olvido del nombre de esta, ¿sí? Y sí, no era una solterona con todo el respeto de la palabra, o sea, pero no sé qué le pasó y esta creo estaba congraciada con uno de estos criminales, ¿sí? Estaba congraciada con uno de estos criminales y esta es la que le da el aviso, ¿sí? El aviso de a qué hora o qué día salía mi papi a la huerta a hacer sus cosas. Y cuando salía o si salía sin pago, no salía, no sé cómo le habrán comunicado, pero bueno, hubo una Jezabel que fue una hermana de mi mami, no me acuerdo cómo se llamaba, Socorro, no me acuerdo cómo se llamaba esa mujer, que esa, bueno. Y mi mami dice que esta fue la que le dijo a estos señores, sí, la que le dijo a estos señores que ella les iba a acompañar en hacer cualquier cosa. Y hubo una cómplice, y hubo una mujer también cómplice. Bien, la historia es que después que nosotros salimos a Eloy Alfaro, no me acuerdo los tiempos, después de, no sé si mi hombre salió después de una semana, después de un día, después del sepelio, no, esa parte no la tengo bien clara. ¿Y qué pasa? Que nosotros ya nos venimos a vivir al pueblito, a Eloy Alfaro, a ese pueblito maldito que es, que se sabe la historia, que lo conocen, que ese pueblo también es maldito porque un cura maldició a ese pueblo de Eloy Alfaro porque había gente, mucha gente estúpida, mucha gente ignorante, y ese pueblo de Eloy Alfaro de la provincia de Manabí es un pueblo que se ha quedado en el atraso más de 60 años ahí. Bien. Entonces, la historia sucede que cuando ya nosotros nos venimos a Eloy Alfaro, y mi mami ella era amasadora, era como, sabía hacer panes, rosca, tortilla, dulce manavita, era una máquina para hacer esas cosas, tenía una habilidad tremenda. Y con eso nuestra madre nos crió, nos educó, nos fue educando a unos bien, bueno, etcétera, nos dio la educación como pudimos. Después de eso nosotros ya emigramos a El Carmen. Yo ya tendría tal vez unos 8 años, porque si mi papi falleció cuando yo tenía 3 años por ahí, yo creo que nos quedamos por ahí en El Faro como un tiempo más. Bueno, a la viuda siempre, a mi mami, ella tenía buenas amistades acá en el pueblito, en El Faro, y siempre la cuidaban, la protegían también y todas esas cosas. Y el teniente político era amigo de mi papi, como él era medio enrolado con la milicia, todas esas cosas. Entonces, pasa que después nos venimos a Eloy Alfaro, mi mami nos comentó la historia de lo que yo me acuerdo, lo que estoy comentando, y mi mami nos sembró, no sé, pero la bondad de mi mami, entonces nosotros comenzamos a hacer, me voy a hacer policía o me voy a hacer militar. Y por eso, yo creo que por eso, todos los varones nos hicimos militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pensaba vengarme. Creo que todos nosotros pensábamos vengarnos y matar a estos desgraciados, ¿sí? Pero nosotros en la formación, yo entiendo que ya en la formación, yo después ya reaccioné en la formación que fui teniendo, dije, no venganza, no voy a eso. Pero cuando estos individuos se enteraron, el primero, Lucio Antonio, militar de blindado, de ahí entró Oscar Zambrano, ingeniero, de ahí entró Pablo Zambrano, de transmisiones, y el que le está hablando a fuerzas especiales. Esos manes se asustaron, y cuando nosotros fuimos, porque ese tiempo se podía utilizar armas, cogí mi 9 milímetros
Y cuando yo me iba al cementerio, al del Faro, andaba con un puñal yo y una 9 milímetros. Yo dije, bestia que se me atraviese, hay marcha. Pero nunca se me atravesaron. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que estos individuos, después nos enteramos, uno a uno fue muriendo, uno a uno. El uno murió en Guayaquil porque se salieron, cuando ellos se enteraron que ya el primero solamente entró a la conscripción, los manes comenzaron a volar, salieron de allá, abandonaron la finca y fueron muriendo, todos los 7 murieron. El uno murió en Guayaquil, de una construcción se cayó como de unos 3 o 4 pisos, murió. Otro en el Carmen, cuando apareció uno en el Carmen, yo en ese tiempo, no me acuerdo cuántos años tenía, tal vez unos 20 ya, no me acuerdo exactamente, pero yo era un joven hombre, yo ya lo andaba midiendo con el ojo. No demoró mucho tiempo, tuvo un problema y él mismo se suicidó. Se dio un disparo en la garganta y murió solito. Y toditos, los 7, fueron, no sé, maldecidos por la palabra de Dios, por la creencia de mi madre. Toditos murieron, los 7 murieron uno a uno, sin nosotros mancharnos las manos. Sin nosotros mancharnos las manos, ¿sí? Porque yo sí tenía la intención buena. ¿Por qué? Pero Dios nos iluminó, nos dio gracias a todos y a esa bondad de esa madre que tuvimos. Yo no sé cómo pasó, pero las oraciones, los ruegos de mi madre siempre fue a ella, San Pedro y San Pablo, olvídate, eso era pero de cajón. Santiago, ni digamos eso. ¿Por qué crees que le puse a la página web Apóstol Santiago? ¿Sí? Apóstol Santiago se llama ORG, porque hay cosas en la vida, y justamente hoy día me tocan este tema que yo nunca lo había leído en la Biblia, o sea, porque nunca lo había leído porque uno anda en otras cosas. Pero digo, ¿qué? Pero esto cuadra con la historia de mi padre, cuadra con la historia de mi madre. Porque aquí también una Gisael también hubo, que fue la tía, una hermana de mi madre, que le pasó la voz a estos criminales y le dijo, haz esto, a lo de aquí, a lo de acá, y yo sé a dónde está el Señor y fulano de tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de toda esta cosa, yo a veces estoy meditando. A mí me cogió muy fuerte eso, y por eso es que yo no compro casa. Yo no compro terreno, yo no tengo terreno. Porque yo digo, no, ¿y para qué voy a tener una casa? Me he acostumbrado a pagar renta y soy feliz. Y a veces me dice, mijito, y tú no tienes casa. No, no tengo. ¿Y por qué no compras? No, pues ya después veré si compro. ¿Por qué? Porque me quedó eso en la cabeza, que cuando tú tienes algo, eso es codicia. Santiago dijo, sí, hay hijos que son malos, envenenan a los padres, a los abuelos, para heredar. Entonces yo tengo tan marcada esa cosa que digo, no, yo a mis hijos no les voy a dejar nada. Y cuando me muera, ahí tengo código civil, código penal, derecho laboral, para que trabajen bien, derecho constitucional, para que sean justos, ¿sí? El código del trabajo, para que estudien y se pongan a trabajar. Es mi pensamiento. Y ahí está la cosa. Santiago y familia, ¿por qué yo no compro casa ni me gustan los bienes? No, porque tengo esa experiencia de mi padre. Y esto, no sé, me cayó esta lectura, pero al dedo, compadre, me cayó al dedillo, porque digo, wow, Dios santo. Y cuando habla de Jezabel, que se la va a comer los perros, que va a morir en el monte, etcétera, igualito le pasó a estos individuos. Vea, pero como decimos en Manabí, igualitito, ¿sí? Entonces, dése cuenta que hay cosas que cuando tú no tienes maldad de la venganza, alguien se venga de eso, alguien juzga eso. Ya sabemos, el que está arriba, ¿sí? Entonces no hay que ser vengativo. Juanita dijo, y que en la palabra también que hoy día estamos viendo, que es Juan 6, 51, 58, está clarito.
¿sí? Si te golpean de este lado, dale el otro lado. En la realidad no se practica eso, pero la venganza no es buena consejera. La venganza no es buena consejera, porque ¿qué hubiera pasado? Yo también pensé alguna vez, ok, yo le voy a matar a este. El otro día vimos ya una lectura que el uno le mata al uno, el otro le mata al otro y el otro le mata al otro. Eso yo ya, eso sí sabía. Entonces yo en algún momento dado, cuando me entraban esos arranques de querer vengarme, que el Pablo también sintió eso, yo sé que si me está escuchando ahí, es posible que él también se acuerda, alguna vez conversamos. Le digo, ¿y por qué lloras, hermano? Dices que quiero vengarme. Yo también quiero vengarme, le digo. Gracias a Dios, no cogimos ese camino. Entonces, solito fueron callando. Si yo me hubiera vengado de uno de estos individuos tienen hijos, tienen sobrinos, parientes, ahorita tendría que cuidarse el Sergio, la Gira, la Mariuxi, la Viviana, el Santiago, si se dan cuenta. Entonces, yo no tengo ese problema de que mis hijos tengan enemigos o heredados por parte de su padre, ¿sí? Si es que ellos se ganan enemigos, es problema de ellos, pero por mi lado, no, porque gracias a Dios, como uno dice a veces personalmente, chuta, tuve que aguantármela como macho menos, ¿no? ¿Sí? Entonces tuve que aguantármela como macho, ¿para qué? Para no traer a la familia la cadena de venganza. ¿Por qué? Porque ya sabemos, es bíblico esto, es bíblico. Tú le matas a uno, el uno le mata al otro, el otro le mata al otro, y esa cosa sigue la cadena de mando, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión y esa es la palabra que yo también de paso, ya según Juan 6, 51, 58, no tenemos que ser vengativos. No es fácil, no es fácil, porque cuando a tú te hacen algo, chica, lo lógico es que te vengues, porque este cojudo a mí no me va a joder, o esta fulana de tal a mí no me va a ver la cara. Pero tal vez tendrán la razón, pero con el pensamiento de la ira, con el pensamiento no ordenado, con la frustración, tú puedes cometer muchos errores, ¿sí? Y hay veces cuando nosotros no medimos la dimensión de nuestros actos, ahí se provoca el efecto, ¿sí? El efecto de lo que yo hago. Mis acciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Si son buenas, amén. Pero si son malas, esto puede afectar y que afecta al resto de mi familia. Gracias a Dios, hasta ahora me siento tranquilo de no haber ejecutado lo que yo estaba pensando en ciertos tiempos. No se ejecutó. Porque cuando me acuerdo que yo estaba, digo, ya como nosotros en Manaví decimos, te voy a poner el tronco, te voy a poner el tronco, ¿ok? Quiere decir que yo me escondo en cualquier lado y te doy el vire. Y cuando yo estaba planeando eso, ya parece que era soldadito, me parece que era yo. Hijo de puta, te voy a poner el tronco, ¿sí? Yo ya andaba con mi 9 milímetros propia, que sí se acordaba del Santiago, que yo andaba con una tremenda 9 milímetros que yo mismo me asustaba, ¿sí? Como Chuck Norris andaba. Bien, entonces cuando yo estaba pensando ponerle el tronco, me entero que el último se muere. El último se murió, se mató solito. Wow, digo, amén. Amén. Misión cumplida, Señor Dios mío. ¿Sí? Misión cumplida. Entonces, des en cuenta que Dios nos tiene una misión a cada quien. Porque cualquiera de nuestros hermanos pudo haber cometido el error de venganza y tal vez con justa razón, ¿sí? Con justa razón, ¿por qué? Porque tú me mataste a mi padre. Tú me mataste a mi padre, entonces toma tu maduro, ¿sí? Pero eso es lo que nos tiene que llegar a reflexionar. Esta lectura de hoy día es hermosísima porque nos invita a perdonar al que te hace el mal, que eso es demasiado complicado, ¿sí? Es demasiado complicado. Y esta lectura es hermosa en ese sentido, porque solamente Dios
Jesucristo perdonó acá cuando lo fueron a juzgar, cuando lo acusaron, que blasfemaba, que hacía todo. Él fue el único que no hizo nada. Sí, él se dejó dejar. Él se dejó hacer todo hasta llegar a la cruz del Calvario, hasta el monte de la calavera, ¿sí? Hasta allá. Estoy en el grupo de oración. ¿Qué pasó ahí? Llegó hasta el monte de la calavera, les decía, y ahí terminó su vida. Pero él, dése en cuenta lo último, cuando estaba en la cruz, acuérdense lo que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que fue lo uno, pero antes de eso dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Des en cuenta esas palabras tan especiales, ¿sí? Tan especiales, tan maravillosas, que nosotros no tenemos esa capacidad para decir eso. Nosotros no tenemos esa capacidad para decir eso. Nosotros siempre somos vengativos. El ser humano por naturaleza es vengativa, es torpe en la contestación. Y somos muy vengativos. Y gracias a Dios que estamos en este grupo de oración, que estamos entendiendo un poco más la palabra de Dios y realmente entender la escritura sagrada. Bendito, amén. No es fácil, no es fácil. Nos va a costar mucho entender y llevar una regla, por lo menos media buena, bastante buena, por decirlo, pero no es fácil. Tenemos que pasar tantas tribulaciones. No sé qué nos vendrá después de esto. ¿Cuántas personas, no sé cómo nos mirarán los que anden, por ejemplo, a mí me decían: mira, vamos a una fiesta por aquí, por allá? Bueno, yo ya hace mucho tiempo que dejé las fiestas, las parrandas, porque yo ya tuve mi tiempo de parrandear y ahora ya no soy parrandero, ahora soy consejero, ahora ya. Bien, entonces, pero ya no, yo antes no le pedía permiso a una fiesta, pues, o sea, sí, era otra cosa, era otro mundo. Pero yo creo que ahorita, si alguien me invita a una fiesta, le voy a decir: sí, ya un vasito de cerveza. Bueno, hasta un vasito, pero ya de ahí para allá ya no me insistas, un brinde, alguna cosa. Pero tenemos que regular esto, porque cuando nosotros no regulamos esto, ya no estás trabajando tú con tu conciencia, estás trabajando con una sustancia externa, y estas sustancias externas, cigarrillo, cerveza, lo que sea, ya no te encarrila, no te encasilla en lo lógico, en lo normal. Y nosotros, para estar alegres, para eso tenemos las alabanzas, que ahora ya sabemos, ¿sí? Ya tenemos las alabanzas y tenemos que buscar nuevas formas de estar contentos, de estar felices, de buscar pretextos para estar reunidos y buscar pretextos para que esas reuniones sean sanas, sean saludables de forma mental, de forma espiritual, y disfrutar de la familia. Estamos jóvenes todavía. Yo digo, muchachito todavía, solo el pelo se ha caído, no sé por qué se cayó. Yo nunca le hice nada mal, yo siempre lo peinaba, le ponía cremita, pero se quiso ir, que se vaya, ¿sí? Entonces, tenemos que ser felices como somos. Tenemos que ser así, tranquilos, disfrutar sanamente. Cuando haya que hacerlo, hagámoslo con sano esparcimiento y respetándonos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, porque cuando uno irrespeta al otro, prácticamente ahí se daña todo. Entonces siempre tenemos que disculparnos, perdonarnos, ¿sí? Cualquier cosa que uno a veces siempre le falta al hijo, el hijo al padre o la padre, etcétera. Hay una falta de irrespeto entre los hijos al padre, entre los padres al hijo, la mujer contra el esposo contra la mujer. Y esas cosas a veces son como normales, como naturales, porque yo eso vi con mi prima, con mi primo, con mi cuñada, con mi papá, con mi tío, con mi tía, y como que todo eso es normal, cuando no debe ser normal. No debemos de verlo como normal. Debemos de verlo como algo extraordinario, pero en el sentido contrario del buen comportamiento humano, porque la gente debemos de tener un buen comportamiento humano, que en algún momento ya tal vez el miércoles hablaremos un poquito tal vez de la ética, ¿sí? De la ética de las personas, y veamos qué podemos sacar, porque en esta parte, enfocándonos para no salirme del tema, lo que hoy salió a la luz
en este día, a mí me pegó muy fuerte, es lo más fuerte que me ha pegado de toda esta reunión. Y justamente hoy día 15, prácticamente yo desde el día 15 ya casi pasé confinado acá en la casa, porque el 16 del 16 comencé a salir, ya me quedé en la casa. ¿Sí? Entonces, como a los 3 meses, en este día, wow, digo, esto me quebró, hoy día me quebró, ¿sí? ¿Por qué? Porque me acordé de algo tan sagrado, mi madre y mi padre, que no me acuerdo su rostro bien, pero sí me acuerdo su físico, algo así, me acuerdo un poquito, porque 3 años y medio, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo, yo siempre tenía en mi mente, yo veía la sangre de él, el hígado, que él se le movía así un poquito, se le veía que se le movía, le latía ese burbujo de sangre, así veía. Y eso me impactó, eso me llegó muy fuerte y siempre esa era mi venganza, ¿no? Pero gracias a Dios, estoy aquí bien, estoy bien. Hay cosas que las cura la medicina, hay cosas que las cura el tiempo. Yo creo que estoy curado, yo no tengo venganza ahorita de nada. Y si lo volviera a ver esos individuos ahorita, no les hiciera nada, no les dijera nada, porque el rato que uno hace eso, iría una maldición tal vez contra mis hijos, porque no matarás, dice. Y cuando tú rompes ese mandamiento de matar, a menos que no estés en la guerra, igual imagínate los soldados cómo será, a menos que estés en la guerra, tal vez, bueno, porque estás defendiendo otra cosa, pero matar por matar, no, ¿sí? No, por venganza, no. Que por accidente puede pasar algo, tal vez, pero por accidente, por eso Dios sabe las intenciones de cada quien, porque si tú preparas la muerte, ya quebraste, ¿sí? Familia, eso es todo, me siento tranquilo, contento de la vida y contento de tener estos hijos preciosos, esas hijas preciosas, esos nietos preciosos y esta linda amistad que estamos haciendo por este Zoom. Gracias, COVID-19, por traerme a contar esta historia tan bonita y que ahora la siento con alegría. Amén. Amén.